Bueno, vamos a hablar del lenguaje coloquial y simbólico, en donde vamos a tener problemas, donde vamos a traducir un texto a caracteres matemáticos, ¿bien? Y de esa forma averiguar el valor de una incógnita. En el primer punto tenemos que si al triple de un número, siempre que hablemos de un número, vamos a poner acá, lo vamos a representar con la letra X. En este caso, cuando se refiere al triple, es 3x. ¿Bien? Siempre que veamos un número pegado a la letra X, está diciendo que se está multiplicando. ¿Bien? Acá tenemos 3 por X o 3 veces X. Más allá de que no veamos el operador de multiplicar acá escrito, se entiende que está multiplicando. Si al triple de un número le restamos 16, ahora restamos 16, se obtiene 20. Esto es igual a 20. ¿Cuál es el número? Y ahora resolvemos como conocemos la resolución de ecuaciones. Separamos las x de un lado y los términos sin x del otro. Entonces, estos menos 16 que restan los llevamos a sumar. ¿Bien? Y dejamos las 3x de este lado. 20 más 16, 36. Y aprovechamos estos 3 que están multiplicando a la x. Siempre que hacemos el pasaje de un valor de un miembro a otro miembro, se lo pasa haciendo la operación inversa. En este caso, al estar multiplicando, viene a dividir. Y la x queda sola. 36 dividido 3, 12. Entonces el número que nos pedían era el 12. 12 ya que 12 por 3 nos da 36. ¿Bien? Bueno, acá tenemos un segundo caso donde nos dice que al sumarle a un número 34 unidades se obtiene el mismo resultado que al multiplicarlo por 3. En este caso un número, como habíamos mencionado en el ejemplo 1, lo llamamos x. Al sumarle 34 unidades, o sea, más 34, se obtiene el mismo resultado que al multiplicarlo por 3. A ese mismo número, ¿no? O sea, 3x. ¿Bien? Bueno, agrupamos las x de un lado y los números sin x del otro. En general conviene que agrupemos las x en donde haya muchas x positivas, o sea, una cantidad de x positivas más grande. De este lado tenemos 3x y de este lado tenemos una sola x. Entonces conviene dejar las x de este lado. 3x menos x, como está positiva, viene a restar. Y de este lado queda el 34. 3x menos x, 2x. Pues yo tengo 3 veces a la x y la resto una, quedan 2x. De este lado 34. Bueno, y ahora, como este 2, sabíamos que un numerito cuando estaba pegado a una letra, está multiplicando a esa letra. Entonces lo vamos a traer como divisor. Está multiplicando, es un factor, viene como divisor. ¿Bien? Dividido 2 y queda la x sola. 34 dividido 2 queda 17, ya que 17 por 2 nos da 34. Y este es el número que nos pedían. Bueno, en este ejemplo nos piden calcular 3 números consecutivos cuya suma sea 51. Esto lo podemos plantear de la siguiente manera. Vamos a decir un número A más un número B más un número C igual a 51. Pero en matemáticas sabemos que cuando tenemos una ecuación debemos tener una incógnita. ¿Bien? Como acá tenemos una única ecuación, toda esta expresión es una ecuación, tiene que haber una sola cosa para descubrir, una sola incógnita. Y acá hay 3. Pero claro, nosotros además sabemos que los números tienen que ser consecutivos. O sea que al primer número le voy a llamar x. ¿Bien? Al segundo número va a ser el consecutivo de esta x. Y para nombrar un consecutivo decimos x más 1. Y el tercer número, el número c, va a ser el consecutivo de este. Sería x más 1 más 1.
Uno sabe que un número es consecutivo a otro porque le va sumando 1. ¿Bien? Entonces, consecutivo al número b sería agregar otra vez un 1, sumando. Y x más 1 es lo mismo que decir x más 2. Y ahora, en vez de escribir a más b más c, vamos a escribir el valor de a, que sería x, más b, que sería más x más 1, y más c, que sería más x más 2. ¿Bien? Y esto va a ser igual a 51. Ahora agrupamos las x entre sí, las asociamos. ¿Bien? Acá tenemos una x más otra x, 2x, más una más, 3x. ¿Bien? Y asociamos los términos independientes, o sea, los términos sin x. 1 más 2, 3. ¿Bien? Más 3, igual a 51. Dejamos las x de un lado del igual y los términos independientes del otro lado del igual. Lo traemos a restar, este 3, nos queda 51 menos 3 igual a 3x, 51 menos 3, 48. Y como este 3 está multiplicando, lo traemos a dividir. ¿Bien? Dividido 3, queda la x sola. 48 dividido 3, 16. Entonces, los otros dos números, vamos a poner acá, los otros números serán consecutivo al 16, si agregamos 1, sería el 17. Y consecutivo al 17, si agregamos otro más, o sea, al b le tenemos que agregar uno más, sería el 18. Y uno puede comprobar que haciendo 16 más 17 más 18, que son los tres consecutivos, uno delante del otro, sumando esos tres nos da 51, que era lo que decía el enunciado. Bueno, en el ejemplo 4 nos piden calcular el número que sumado con su anterior y con su siguiente dé 114. Bueno, esto sería un número, vamos a llamar x, al que le sumamos su anterior, y sumar su anterior es sumar x menos 1. ¿Bien? O sea, todo este bloquecito de acá, esto que agregamos, es el anterior. ¿Bien? Y su siguiente, o sea, más x más 1, este es el siguiente al número x. Cuando le agregamos 1, una unidad al número x, estamos hablando del consecutivo o el siguiente. ¿Bien? O sea, esto de acá sería el siguiente. ¿Bien? Es igual o de 114. ¿Bien? 114. Bueno, acá asociamos las x, tenemos una más otra, tenemos 3 veces a la x, o sea 3x. Y el menos 1 con el más 1, al ser términos iguales pero con distinto signo, propiedad cancelativa, o sea 1 menos 1 queda 0, es decir, los podemos cancelar. Igual a 114. ¿Bien? Bueno, como este 3 está multiplicando a la x, lo traemos a dividir de este lado. Esto queda igual a x. Y 114 dividido 3, bueno, hacemos la cuentita. 3 por 3, 9. Me sobran 2 al 11, bajo el 4. 3 por 8, 24. Al 24 me sobran 0. X igual a 38. Este es el número que nos pedían. Bueno, en este ejercicio nos piden calcular el número que se triplica al sumarle 26. O sea, que nosotros tenemos un número x que si le sumamos 26 se nos triplica. O sea, ese mismo número x se triplica. ¿Bien? Esta sería la cuenta que tenemos que resolver, la ecuación que tenemos que resolver. Y acá, en este tipo de ejercicios donde uno traduce del lenguaje coloquial a símbolos matemáticos,
Lo difícil es esto, es la parte donde tenemos que armar la ecuación. Una vez armada, como este tema de resolver ecuaciones ya lo hemos visto, ya termina siendo algo más sencillo. Bien. Bueno, vamos a dejar las x del lado derecho del igual, es decir, del segundo miembro. Entonces esta x que suma la traemos a restar. Y de este lado nos quedan 26. Bueno, 3x menos x, 2x igual a 26. Y este 2 como multiplica, lo traemos como divisor. Bien, 26 dividido 2 igual a x. Acuérdense que en la división, el que está del lado izquierdo es dividendo y el que está del lado derecho es divisor. Bien, del lado derecho de los dos puntitos, ¿no? Y 26, si lo partimos a la mitad, nos queda 13. Y este era el número que teníamos que hallar. Bueno, en el caso del ejercicio 6, nos pide la tercera, o mejor dicho, nos dice la tercera parte de un número es 45 unidades menores que su doble. ¿Cuál es el número? Acá podemos trabajar con fracciones, pero tenemos también otra posibilidad. Trabajar incorporando un poco algunas propiedades que hay en las operaciones aritméticas, como la propiedad distributiva. Y vamos a trabajar con eso, con la propiedad distributiva. Pero antes vamos a armar la ecuación perteneciente a este planteo. La tercera parte de un número, o si nos dijeran su mitad o su cuarta parte o su quinta parte, siempre habla de una división. Entonces al número en este caso lo estamos dividiendo entre 3, porque nos pide la tercera parte. Dice, es 45 unidades menores que su doble. O sea que al decirnos es, ya habla de una igualdad. Es igual a 45 unidades menores que su doble. O sea que al doble, que sería 2 por x o 2x, le tenemos que restar 45. ¿Bien? 45 unidades menos que el doble. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Como este 3 está dividiendo, lo vamos a llevar a multiplicar a todo el otro lado del igual. Nos va a quedar x igual. Vamos a poner un paréntesis porque indica que vamos a multiplicar a todo lo que tenemos de este lado por 3. Y acá lo que se usa es la propiedad distributiva del producto o la multiplicación respecto a una suma o una resta, en este caso una resta. ¿Bien? Es decir, este 3 se va a multiplicar contra el 2x y contra el menos 45. Bueno, esta x la vamos a seguir dejando de este lado y vamos a tener 2x por 3, 6x. Y esto es negativo 45 por positivo 3, menos por más regla de signos, queda menos, y 45 por 3, 135. Ahora vamos a agrupar las x de un lado, en este caso nos conviene del lado derecho del igual, es decir, esta x la voy a traer a restar, porque acá está positiva, y este 135 que resta, o sea, yo tengo un menos 135, me lo voy a llevar a sumar o positivo del lado izquierdo del igual. Bien, entonces tenemos 6x menos 1x serían 5x. 5x. Y de este lado tenemos 135. Bueno, este 5 que está multiplicando contra la x viene a dividir y nos quedaría 135 dividido 5 igual x. Podemos hacer alguna cuentita auxiliar. Bueno, agarramos las dos cifras, 13 dividido 5, 2, 2 por 5, 10, al 13 me sobran 3, bajo el 5, y 35 dividido 5, 7, ya que 7 por 5, 35, al 35 me sobran 0. Bien, entonces 135 dividido 5 me quedan 27. Y este era el número que cumple con las condiciones del enunciado. La tercera parte de este número es lo mismo a
el doble de este mismo número menos 45 unidades. Bien, eso también se puede verificar. Bueno, en este ejercicio nos piden hallar un número tal que su triple menos 5 sea igual a su doble más 3. Tal que su triple, o sea, 3x, perdón, 3x, el triple de ese número, menos 5, sea igual a su doble, el doble de ese número, de x, o sea, 2x, más 3. Y listo, quedó muy sencillo el armado de la ecuación. Entonces agrupamos las x, llevamos estas 2x a restar, 3x menos 2x, y de este lado tenemos este más 3 que queda positivo, y este menos 5 que resta lo traemos a sumar. Bien, 3x menos 2x queda una sola x, y 3 más 5 nos queda 8. Y ahí tenemos el número que nos pedían hallar. Bueno, en el siguiente ejercicio nos piden o nos preguntan cuál es el número que disminuido 10 unidades nos da 25. Bueno, a un número x le tenemos que restar. Disminuido significa que le restamos, en este caso 10 unidades, y esto nos da o es igual a 25. Bueno, esto es muy sencillo. El menos 10 lo traemos a sumar, como está restando, 25 más 10, por lo tanto x nos queda igual a 35. Y ahí tenemos el resultado. Bueno, para el ejemplo 9, el anteúltimo ejemplo que vamos a hacer, nos dice que si a un número le quitamos 13, obtenemos 91. ¿Cuál es ese número? O sea, a un número x le quitamos o restamos 13, nos da 91. Y esto sencillamente es despejar la x. 91 más 13, nos queda que x va a ser igual a 104. Muy sencillo, ¿verdad? Este es el resultado final. Bueno, y para el último ejemplo nos dice que si al triple de un número le restas 16, obtienes 29. ¿Cuál es ese número? Bueno, el triple de un número es 3x o 3 por x. Bien. Si le restamos 16, se obtiene 29. Bien. Nuevamente procedemos a despejar la x, que es la incógnita, es el número que queremos hallar. Este 16 que resta lo traemos a sumar, porque agrupamos los términos sin x y del otro lado los términos con x. Bien. 29 más 16, 45, igual a 3x. Como este 3 está multiplicando, lo vamos a traer a dividir. 45 dividido 3 igual a x. X va a ser igual a 15. Bien. Y con esto se terminan todos los ejercicios de lenguaje, en este caso el lenguaje coloquial asimbólico. Cualquier consulta la pueden dejar en la caja de comentarios. Muchas gracias.